Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la docente Kelly Vázquez. Le vamos a realizar la siguiente entrevista. La primera pregunta: ¿qué políticas, normas o leyes relacionadas con la igualdad de género en el ámbito educativo conoce a nivel local, nacional o internacional? ¿Cuál consideras más relevante y por qué? Buenos días. En el ámbito educativo conozco algunas políticas y normativas que buscan garantizar la igualdad de género. A nivel internacional, considero muy relevante la Agenda 2030 y específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que promueve la igualdad de género, así como los lineamientos de la UNESCO sobre educación inclusiva y no discriminación. A nivel nacional reconozco que existen leyes y políticas que buscan la equidad entre hombres y mujeres y la protección de los derechos de las mujeres, como aquellas que promueven la no discriminación y el acceso igualitario a la educación. Sin embargo, debo reconocer que, aunque he escuchado sobre estas normas, muchas veces no se profundiza en ellas dentro de la institución, por lo que su conocimiento suele ser general y no siempre detallado. Considero que estas políticas son fundamentales porque establecen un marco legal que obliga a las instituciones educativas a garantizar condiciones de igualdad y respeto, aunque su verdadero impacto depende de cómo se apliquen en la práctica cotidiana. Desde su experiencia, ¿consideran que la institución educativa donde labora se aplica de manera efectiva las políticas de equidad de género? Por favor, argumente su respuesta. Desde mi experiencia, considero que la aplicación de las políticas de equidad de género en la institución se da de manera parcial. Existen discursos institucionales que promueven el respeto, la igualdad y la no discriminación. En algunos momentos se realizan actividades relacionadas con estas temáticas, como charlas o conmemoraciones específicas. Sin embargo, en la práctica cotidiana, estas políticas no siempre se integran de manera transversal en el currículo, en la evaluación o en la convivencia escolar. Muchas veces se quedan en acciones aisladas y no logran transformar de fondo las dinámicas de aula ni las relaciones entre estudiantes y docentes. Eso evidencia que aún hay una distancia entre lo que plantean las políticas y lo que realmente se viven en las instituciones educativas. Lo cual limita su impacto transformador. Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Adriana Córdoba, docente de inglés en el municipio de Turbo. Voy a formular una pregunta al docente Roger Gómez, estudiante de la maestría en educación en la línea de interculturalidad de la Universidad Ibero. La pregunta es la siguiente: ¿cómo influye la construcción social y cultural sobre los roles del hombre y la mujer en la participación, el liderazgo y la convivencia dentro de la institución educativa? Cordial saludo. Les habla el docente Roger Gómez del municipio de Turbo, estudiante de la maestría en educación en la línea de interculturalidad, como lo expresó aquí la docente Jenny Córdoba. Bueno, las construcciones sociales y culturales influyen de manera significativa en el contexto educativo, pero aún persisten estereotipos que asignan ciertos roles a hombres y a mujeres, por ejemplo, asociando el liderazgo, la autoridad y la toma de decisiones a los hombres, mientras que a las mujeres ya sabemos que se les atribuyen roles de cuidado, de acompañamiento y de mayor sensibilidad. Claro está. Ya sabemos que estas representaciones siempre se reflejan en la participación en clases, en la elección de representantes estudiantiles y en la manera de cómo se distribuyen responsabilidades dentro de la institución. En muchos casos, estas diferencias se naturalizan y se llega al punto de no cuestionarlas, no se cuestionan, lo que contribuye en cierta medida
a la reproducción de desigualdades de género. Ya desde una mirada cultural, estas prácticas están profundamente arraigadas en el contexto social de la comunidad educativa, por lo que su transformación requiere de procesos pedagógicos conscientes y sostenibles en el tiempo. A continuación, escucharemos a la docente Gleidis Palacios Valencia, que responderá a esta pregunta y nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de la política de género en el ámbito educativo. Buenos días. Desde mi perspectiva como docente, considero que el desconocimiento de la política de género tiene un impacto directo en la garantía de los derechos dentro del ámbito educativo. Cuando un docente y directivo no conocen estas normativas, se dificulta identificar prácticas discriminatorias o situaciones de desigualdades que afectan a estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Además, la falta de formación en género puede llevar a reproducir estereotipos y desigualdades de manera inconsciente, normalizando comportamientos que van en contra de la inclusión y el respeto por la diversidad. En este sentido, la formación en políticas de género no debería verse como un tema adicional, sino como un componente esencial de la educación inclusiva, ya que este permite construir ambientes escolares más justos, respetuosos y seguros de las identidades y diferencias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué acciones considera necesarias para fortalecer la educación con perspectiva de género en la institución, respetando la identidad cultural del contexto educativo? Considero que una de las acciones más importantes es fortalecer la formación docente en perspectiva de género, de manera que no se limite a capacitaciones esporádicas, sino que haga parte de procesos continuos de reflexión pedagógica. Asimismo, es fundamental integrar la perspectiva de género de forma transversal en el currículo y en los proyectos institucionales, teniendo en cuenta las características culturales y sociales del contexto, para evitar enfoques impuestos o descontextualizados. Finalmente, es necesario promover espacios de diálogo con estudiantes, familias y comunidad, donde se puedan cuestionar de manera crítica las construcciones sociales de género y avanzar hacia una educación más equitativa, inclusiva e intercultural.